Entonces, como vimos en la introducción de esta mañana, el principio divino se dividía en tres aspectos fundamentales. Ya hablamos sobre el ideal, este plan y diseño de armonía hecho por Dios para toda la humanidad. Pero también habíamos mencionado que ocurrió un hecho en la historia de la humanidad, ¿sí? En el cual el ser humano se desconectó de la visión de este ideal. Entonces, este hecho de historia en la que el ser humano se desconectó del ideal, ubicándolo en una posición de ignorancia y en un estado de sufrimiento y de infelicidad. ¿Bien? Eso es lo que vamos a estudiar en este segundo capítulo del principio divino denominado como la caída humana. ¿Bien? Habíamos visto en la introducción del principio divino que el ser humano constaba de una mente, tenía una mente. ¿Bien? Y que esta mente del ser humano se correspondía al ideal creado por Dios. ¿Bien? Pero, y que este ideal creado por Dios era aquel que inspiraba al ser humano y lo impulsaba a realizar acciones buenas, a hacer bien o a la bondad. ¿Qué es la bondad? Todo aquello que está relacionado con la realización del conjunto, con el vivir por el bien de los demás. ¿Bien? Pero había ocurrido este hecho en la historia del ser humano, esta pérdida, en el cual el ser humano se ubicó en una posición ignorante del ideal, ¿sí? Impulsándolo hacia la maldad, ¿bien? A realizar el mal. ¿Y qué es el mal? El mal es todo aquello que nosotros realizamos por beneficio propio y que sacrifica el conjunto. ¿Bien? Entonces, vemos que entre la bondad y la maldad, o este ideal, este estado de pérdida dentro de la mente del ser humano, existe un estado de contradicción. ¿Bien? Y esto no es algo que surgió recientemente, sino que ha estado desde el inicio de la historia de la humanidad, desde hace muchos años. ¿Bien? Incluso podemos tomar una cita de la Biblia, en la cual el apóstol Pablo cita: según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero advierto en mí otra ley que va contra mi razón y me esclaviza el pecado. Pobre de mí, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo? Según el hombre interior, según este relato, el apóstol Pablo se deleita en la ley de este ideal de Dios de bondad, pero advierte dentro de sí otra ley que va contra su razón y lo lleva a la ley del pecado. Este aspecto de la pérdida de la maldad. ¿Bien? Entonces, según lo que vemos acá, el ideal tuvo un precursor, que fue Dios. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a conocer a lo largo de la historia de esta conferencia es si este estado de pérdida también tiene un precursor. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Será que fue Dios? ¿Será que Dios es un Dios imperfecto y de él mismo surgió este estado de pérdida? ¿Será que existen dos dioses? Entonces, todas estas incógnitas lo vamos a ir descubriendo a lo largo de esta conferencia. ¿Bien? ¿Qué es el capítulo 2? La caída humana. Para ello, vamos a tomar como referencia el relato bíblico, como lo hemos venido haciendo en las conferencias anteriores, ya que en la Biblia hay muchos mensajes ocultos y simbolismos que nos van a permitir, analizándolos correctamente, descubrir qué fue lo que ocurrió durante toda la historia de la humanidad. ¿Bien? Entonces, en la sección 1 tenemos la raíz del pecado. ¿Qué nos dice la raíz del pecado? Vamos a ir al inicio de la historia de la humanidad, en la cual Dios creó todo un ambiente, todo un contexto, denominado como el jardín del Edén. ¿Bien? Y en el jardín del Edén, en el centro del jardín del Edén, donde estaban toda la creación, todos los animales, todas las plantas, estaban dos árboles. ¿Bien? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Una vez que Dios creó estos dos árboles, también creó a Adán y Eva, sus hijos. Y posteriormente, después de haber creado a Adán y Eva, Dios les dio un mandamiento. ¿En qué consistía este mandamiento? Dios les dijo a Adán y Eva: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerías, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Adán y Eva podían comer de todo árbol y de todo fruto delicioso a la vista. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer. ¿Bien?
Eso es en el Génesis 2:17. Y falta otro personaje dentro de esta historia, que fue la serpiente. ¿Bien? Dentro de este relato bíblico, que nos va a describir el inicio o cómo surgió el mal en la humanidad, dice que la serpiente tentó a Eva, ¿sí? Y le dijo que comiera del fruto. Y que una vez que Eva comió del fruto, con la serpiente, que se te abrirán los ojos y seréis como Dios, Eva comió por el deseo de ser como Dios, y posteriormente le dio de comer del fruto a Adán. ¿Bien? Y viendo este relato bíblico, encontramos la raíz del pecado, la raíz del mal en toda la humanidad y que hemos llevado de generación en generación hasta como nosotros lo vemos hoy. Aquí está la raíz de toda la violencia, de todas las guerras, de todo el sufrimiento, como nosotros lo conocemos hoy día. Pero viéndolo, este relato bíblico, uno dice, bueno, en serio, la raíz del mal está aquí, aunque no lo parezca así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos estudiar mejor este relato bíblico para saber si realmente fue algo literal o si representa, como tantas cosas en la Biblia, un simbolismo mucho más profundo. ¿Bien? Para poder descifrar esto, lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar el fruto. ¿Por qué el fruto? Porque una vez que Adán y Eva se toparon con este fruto, fue que surgió el mal a lo largo de la historia de la humanidad. Fue que cambió la historia de la humanidad. Entonces analicemos el fruto. Fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Vamos a ver si este fruto es un fruto literal o es un fruto simbólico. Y es nuestro deber saber si es un fruto literal o simbólico porque nos atañe. Porque tiene que ver también con nuestra historia. ¿Bien? Entonces, para el principio divino nos lleva a tener en cuenta y descifrar si este es un fruto literal o un fruto simbólico. Primeramente, parte de que Dios es un Dios de bondad. ¿Bien? Dios, al ser un Dios de bondad absoluto, todo lo que debió haber creado, lo debió haber creado con un propósito bueno. ¿Sería posible que este fruto que está relatado en esta historia haya sido creado con un propósito bueno? Pareciera que no. Visto según el relato de la Biblia, pareciera que fue un fruto creado por un propósito malo. Pero pensar que Dios creó un fruto con un propósito de maldad es pensar que en sí mismo Dios no es absoluto. ¿Bien? Entonces, al ser Dios un Dios de bondad y un Dios absoluto, y tener en cuenta que todo lo que crees por un objetivo de bondad, es un aspecto que tenemos que tener en cuenta para poder analizar realmente la característica de este fruto. ¿Bien? El segundo de los argumentos viene de Mateo 15:11. Que viene de las palabras de Jesús. ¿Qué decía Jesús en Mateo 15:11? No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿A qué hacía referencia Jesucristo con esto? Que no es simplemente lo que comemos lo que nos define como personas de bondad o de maldad, sino lo que sale de la boca, lo que contamina al hombre. Las acciones del hombre son lo que lo definen como un ser de bondad o un ser de maldad. ¿Bien? Entonces, tengamos también este aspecto en cuenta para ver en qué consiste este fruto. ¿Bien? El tercero de los argumentos que nos presenta el principio divino a tener en cuenta es que esta situación no era una prueba. Muchas de las corrientes cristianas dicen que no, el fruto no era malo, pero Dios estaba probando la obediencia de Adán y Eva. ¿Bien? Pero teniendo en cuenta que Dios es un Padre de amor, es un poco ilógico pensar que Él probaría de esta forma a sus hijos. Si ponemos el ejemplo de un padre de amor, que lo conozcamos hoy en una familia cualquiera, que haga una torta y la ponga en el medio de su casa, en el medio de una mesa en su casa, ¿sí? Hace una torta y dice, bueno, con esta torta voy a probar la obediencia de mi hijo, ¿sí? Y hace la torta,
la adorna, la hace muy bonita, divina, y la pone en el medio de la mesa, en la cocina, y le dice a su hijo, no comas de esta torta porque el día que comas de ella, si me desobedeces vas a morir. ¿Bien? Entonces que se esconda a ver si su hijo le obedece o no, y que venga su hijo y coma de la torta. Y la encuentre y entre a la cocina y le diga, comiste de la torta y me desobedeciste, ahora te vas de mi casa. Porque como dice el relato de la Biblia, una vez que Adán y Eva comieron del fruto, Dios los echó del jardín del Edén. ¿Sí? Entonces, es medio raro pensar, un poco descabellado, que un padre de amor pruebe a su hijo de esta forma, un padre de una obediencia. Cuanto más Dios, que es el Padre de amor absoluto que nosotros conocemos. Entonces es un poco extraño pensar que Dios hizo eso con sus hijos y los probó de esta manera. ¿Sí? Y el cuarto de los argumentos a tener en cuenta es que en este relato el deseo de comer de Adán y Eva fue mucho mayor que el deseo de vivir. ¿Sí? ¿Qué fruto pudo haber sido tan excitante, tan delicioso a la vista, que el deseo de comer era incluso mayor que el deseo de vivir? Para Adán y Eva, que no estaban muertos de hambre, ni mucho menos, porque Adán y Eva tenían la posibilidad de comer dentro de todo el jardín del Edén, ¿sí? Lo tenían todo para ellos. Pero, ¿quién se le ocurre, teniendo todo a su disposición para comer del fruto que le va a crear la muerte, que le va a generar la muerte? Es medio raro, ¿no? Si yo tengo todo para comer en un jardín del Edén, ¿no? Obviamente no voy a comer de un fruto que me va a matar. ¿Eh? Entonces debe representar algo muchísimo más profundo. Entonces, teniendo en cuenta que Dios es un Dios de bondad, que todo lo que crea lo hace con ese propósito, que no es lo que hace impuro al hombre lo que entra por la boca, que Dios no prueba a sus hijos, no pudo haber probado a sus hijos porque es un padre de amor, y que el deseo de comer de este fruto fue mucho más fuerte que el deseo de vivir, nos damos cuenta que en realidad este fruto representa algo mucho más profundo, que en realidad este fruto es simbólico, ¿sí? Que no pudo haber sido un fruto literal. ¿Sí? Entonces, ahora vamos, sabiendo que el fruto representa un simbolismo, vamos a analizar en qué consistió realmente este relato y cada uno de los personajes dentro del relato para descubrir verdaderamente en qué consistió el origen del mal dentro de la historia de la humanidad. ¿Bien? Primeramente vamos a analizar el simbolismo de los árboles y lo vamos a hacer por medio de relatos bíblicos. ¿Sí? Recordemos que en el centro del jardín del Edén estaba el árbol de la vida. ¿Bien? Vamos a leer qué aparece en la Biblia acerca del árbol de la vida. Primeramente, dice en el Antiguo Testamento, en Proverbios 13:12, esperanza prolongada enferma el corazón, mas el árbol de la vida es el deseo cumplido. ¿Bien? Árbol de la vida, el deseo cumplido, es como una meta alcanzar. ¿Sí? Vemos posteriormente en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que laven sus vestiduras, pues tendrán acceso al árbol de la vida y podrán entrar por las puertas de la gran ciudad. Bienaventurados los que laven sus vestiduras. ¿Qué simboliza esto? Aquellos que puedan eliminar el mal, que puedan eliminar el pecado de sí mismos, porque una vez que lo hagan, podrán tener acceso al árbol de la vida y entrarán por las puertas de la gran ciudad. ¿Bien? Una vez que puedes eliminar el mal, el pecado de ti, podrás alcanzar el árbol de la vida. Lo muestra nuevamente como un anhelo, como un deseo de alcanzar. Y finalmente tomamos la referencia del Génesis como tal, en el Génesis 3:24, donde relata qué fue lo que ocurrió luego de la caída. ¿Sí? Dice que Dios echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Una vez que Adán y Eva caen, Dios echa al hombre fuera del jardín del Edén y pone querubines y una espada encendida de fuego que se revuelva por todos lados para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Entonces, viendo la comparación entre estos tres versículos, ¿cuál podría ser esa meta o ese deseo
a cumplir por el hombre, tanto en el origen como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Esta meta no sería tener mucho poder, ¿sí? O tener mucho dinero. Sabemos que para ese tiempo, en realidad, no eran cosas relevantes, ¿sí? Porque una vez que Adán pudiese cumplir las 3 bendiciones, él iba a poseer dominio sobre toda la creación. Así que poder, dinero, no era algo que directamente necesitaba. Pero lo que sí necesitaba para poder cumplir esta bendición de dominar toda la creación era poder alcanzar la perfección, ¿sí? La perfección individual que le iba a permitir alcanzar cada una de estas 3 grandes bendiciones. Por lo tanto, este árbol de la vida, esta meta o este deseo de alcanzar en el tiempo del jardín del Edén, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es la perfección. Este árbol de la vida representa al Adán perfecto. Es el símbolo del ideal del hombre perfeccionado. Bien. Entonces, continuemos indagando en este relato. Posteriormente nos decía que al lado del árbol de la vida, junto con el árbol de la vida, se encontraba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien. Y veamos qué dice la Biblia acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:9. Entonces, si el árbol de la vida representa a Adán perfeccionado, es lógico pensar que el árbol que se encuentra justamente al lado del árbol de la vida representa sin duda alguna el símbolo de la mujer perfecta, ¿sí? El símbolo del ideal de la mujer perfeccionada. Entonces, sabiendo la identidad y la representación de cada uno de los árboles, tanto de Adán perfecto como de Eva perfecta, vamos ahora a indagar qué significaba este animal o esta serpiente que tentó a Eva en el jardín del Edén. Para ello, también vamos a analizar ciertos versículos bíblicos, ¿sí? Para descubrir la verdadera identidad de la serpiente. Primero, tenemos en Génesis 3, del 4 al 5, habla que la serpiente pudo conversar con la mujer, ¿sí? Pudo conversar con el hombre. Joaquín, ¿tú conoces una serpiente que hoy día pueda hablar? No. No, ¿verdad? No. Si las serpientes hablaran, hablarían desde aquel tiempo hasta hoy. Bien, entonces, ya por ahí nos hace pensar qué rara esta característica acerca de una serpiente, ¿no? Que hable. La serpiente pudo hablar con el hombre. Más adelante dice que la serpiente causó la caída del hombre, que es un ser espiritual. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la serpiente tentó a Eva. ¿Sí? ¿Y cómo tentó a Eva esta serpiente? Esta serpiente le dijo que comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de él se le abrirían los ojos y sería como Dios. Esta serpiente conocía el mandamiento de Dios de no comer y la tentó específicamente con eso. ¿Bien? Entonces, primeramente habíamos dicho que causó la caída del hombre, que es un ser espiritual, por lo tanto esta serpiente tuvo que haber sido también un ser con estas características, que conocía el mandamiento de Dios. Y más adelante vemos que esta serpiente era un ser que vivía en el cielo y tenía ángeles a su disposición. ¿Bien? Y lo leemos en Apocalipsis 12:9. ¿Qué nos dice Apocalipsis 12:9? Y fueron arrojados el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, ¿qué nos dice esto? Que este ser vivía anteriormente en el cielo, ¿sí? Que era un ser espiritual y que fue arrojado en la tierra y lo nombra como diablo y Satanás. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿a qué hace referencia que sus ángeles fueron arrojados con él? Si este ser espiritual fue arrojado con sus ángeles porque tenía a su disposición o a su cargo también ángeles. ¿Bien?
Por lo tanto, un ángel que está encargado de otros ángeles dentro de la jerarquía del mundo angélico es un arcángel. ¿Bien? Por lo tanto, esta serpiente representa un ser espiritual, representa a un arcángel. Bien, entonces ahora sabiendo qué representaba el árbol de la vida, del bien y del mal, qué representaba Adán y Eva, ¿sí? Ahora sabemos también que la serpiente representa a el arcángel. Vamos a estudiar en qué consiste el delito del ángel y el delito de los seres humanos. Primeramente, estudiamos en qué consiste el delito del ángel. ¿Qué fue lo que pasó? Porque decía que la serpiente tentó a Eva. ¿Bien? Y para ello vamos a leer Judas del 6 al 7. Y le voy a pedir al señor Suzuki si puede leer este versículo, Judas 1 del 6 al 7. Suzuki-san, el micrófono. Judas 1, 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternos para el juicio del gran día. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un juego eterno, sirven de ejemplo. Muchas gracias, Suzuki-san. Ok, entonces nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo la oscuridad con prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y los compara con Sodoma y Gomorra. Si conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, eran ciudades que fueron destruidas por gran nivel de pecado. Vivían en el adulterio, realizaban orgías, tenían relaciones sexuales de forma desmedida. Entonces, los compara con estas ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Dice que como ellas fornicaron y fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno. Sirven de ejemplo. Compara el delito de los ángeles con el delito cometido por Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué vemos en este versículo bíblico? Que el delito cometido por el ángel, al igual que por Sodoma y Gomorra, por las ciudades de Sodoma y Gomorra, fue la fornicación. ¿Sí? ¿Y qué es la fornicación? La fornicación es una unión sexual fuera de las leyes y los principios y del amor de Dios, de la órbita de los principios de Dios. Entonces ahora, vamos a descifrar en qué consiste el delito del ser humano, que fue lo que pasó también dentro de este relato, porque después que la serpiente tienta a Eva, Eva tienta a Adán. ¿Sí? Y para ello, primeramente la Biblia hace hincapié en el Génesis 2:25. Se toma la molestia de hacer hincapié en esto, en aclararlo. Que estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. ¿Sí? Entonces vamos a ver por qué hace hincapié en esto. Luego en el Génesis 3 ocurre la caída. Pero más adelante, en el Génesis 3, del 7 al 11, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron de delantares. Y oyeron la voz de Jehová, que Dios se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, disculpen, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, lo que más nos hace descifrar en qué consistió el delito del ser humano es lo que continúa aquí. Cuando Dios hace esta asociación, veamos, y Dios le dijo,
¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé a que no comieses? Entonces, Dios asocia la desnudez de Adán y Eva directamente con que comieron del árbol. Bien, como vemos en este relato, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Posteriormente, ocurre la caída, sienten vergüenza de las partes sexuales. ¿Sí? Entonces, si Adán y Eva comieron de un fruto literal, ¿por qué no se taparon la boca? ¿Por qué no se hicieron un tapabocas con hojas de higuera? Si es natural que el ser humano oculte el área de transgresión. ¿Sí? Como cuando comemos algo que no es nuestro, nos tapamos la boca. Cuando tomamos algo que no es de nosotros, ocultamos las manos. Pero aquí dice que Adán y Eva se hicieron delantales, ocultaron sus partes sexuales con hojas de higuera. Bien. Después sintieron vergüenza de Dios, algo que no había pasado anteriormente, y se escondieron. ¿Sí? Y más adelante él le dice, hoy tuve en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Y Dios, como les dije anteriormente, le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te dije que no comieses? Entonces Dios asocia ya la desnudez y el que se sintieran de esta forma con que comieron de este fruto del árbol. ¿Sí? Y el que ellos hayan cubierto sus partes sexuales también nos da a entender bastante claramente que en realidad el delito del ser humano no fue que comieron de un fruto literalmente, sino fue la fornicación. ¿Sí? Ok. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos al siguiente paso, que es aclarar que el fruto en realidad representa el amor sexual de Eva. ¿Bien? Entonces nos dice que así como los árboles se reproducen por medio de las semillas en sus frutos, el ser humano se reproduce a través del acto sexual del amor entre un hombre y una mujer. Dios deseaba que este amor madurase, por eso no podían comer. Comer y la fruta eran anteriormente eufemismos de connotación sexual. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos versículos que nos hacen entender esto. Bien. Joaquín, ¿te animas a leer el primer versículo? Sí, donde dice, La mujer insensata. la mujer insensata es abortadora, es simple e ignorante. A los falsos de con cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido es oculto es sabroso. Exacto. Entonces ahí dice que la mujer insensata es, gracias Joaquín, es alborotada y es simple ignorante. Bien. A los faltos de cordura le dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. En Proverbios 9, del 13 al 17. Bien, más adelante dice, el proceder de la mujer adúltera es así, come, limpia su boca y dice que no ha hecho maldad. Proverbios 30, 20. Más adelante dice, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Cantares 2.5. Entonces ahí nos demuestra que anteriormente esta connotación sexual se relacionaba con la fruta o con el acto de comer. Bien, entonces, entendemos ahora que este fruto representa el amor sexual de Eva. Bien. ¿Por qué de Eva específicamente? Porque era el árbol en el cual se encontraba este fruto con semilla, ese fruto capaz de la reproducción. ¿Bien? Eva fue creada para llegar a ser perfecta recorriendo el periodo de crecimiento. A través de su amor, Eva podría haber dado frutos buenos o frutos malos. Por eso, a este fruto se lo conoce como el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien. Entonces, ahora veamos
concluyamos entendiendo que el significado oculto en el relato del Génesis, en realidad lo que nos hace entender es que Eva tuvo una relación sexual con el arcángel Lucifer, ¿sí? Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Génesis 3, del 4 al 6. Más adelante, luego de que Eva cae en la tentación del arcángel Lucifer, va con Adán y también tiene el mismo tipo de relacionamiento, una fornicación, una unión sexual inmadura, fuera de los principios de Dios. Y esto lo hemos reflejado en la Biblia, donde dice que, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Bien, entonces, el acto del origen del mal, la raíz del mal dentro de este relato del inicio de la historia de la humanidad, en realidad fue un relacionamiento sexual, primeramente de Adán con el arcángel y posteriormente de Eva con Adán, ¿sí? Fue una relación sexual ilícita fuera de los principios de Dios entre el arcángel Adán y Eva. Ok, ahora vamos a estudiar la sección 2, motivación y proceso. Ok, ahora vamos a conocer primeramente cómo fue el proceso de la creación para entender mejor en qué consistió la caída. ¿Bien? Y entonces, primeramente vamos a ver el orden de la creación. Dios, según lo que vimos anteriormente, creó al mundo angélico, ¿sí? En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿sí? ¿Por qué a nuestra imagen? Porque Dios en el tiempo de la creación del hombre ya se encontraba con los ángeles, con los seres espirituales. Disculpe. Posteriormente Dios hace toda la creación, todos los árboles, los animales, toda la naturaleza, y finalmente crea a sus hijos, Adán y Eva, los seres humanos. ¿Bien? Ok. Ahora vamos a ver en cuanto a la jerarquía, ya que conocemos el orden, vamos a conocer la jerarquía con respecto a la cercanía de corazón de Dios. Dios, entre todos estos seres creados, sin duda alguna, el más cercano de corazón son los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios creó al ser humano como sus hijos, ¿cierto? Más tarde se encuentra el mundo angélico, que son espíritus servidores, también cercanos al corazón de Dios, pero desde una posición de ser espíritus servidores, y finalmente el resto de la creación. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer lectura de un versículo bíblico. Disculpen que estoy ubicándome un poquito acá. Ok. En Isaías 14:12. Hace referencia acerca de el arcángel Lucifer diciendo, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas naciones. Bien. Entonces vamos a tener en cuenta esto más adelante en el proceso de la caída. Ok. Vemos que antes de la creación, según lo que vimos anteriormente, a pesar de que Dios, lo último que creó, fueron los seres humanos, habíamos visto que era lo más cercano al corazón de Él. Y pensamos, ¿por qué Dios crea de esta forma? Si los seres humanos fueron los últimos en ser creados, ¿por qué son los más cercanos a Él? De la misma forma que un padre, cuando va a tener un hijo, piensa
en todo el preparativo, prepara toda la habitación y todas las cosas que él necesita. De la misma forma, Dios lo va a hacer con los seres humanos, como sus hijos. Él le va a crear todo el ambiente, todo el contexto, para poder darles la bienvenida. Entonces vamos a tener en cuenta eso para entender mejor el siguiente relato que vamos a ver, que fue en la motivación de la caída. Bien, antes de la creación del ser humano, Dios tenía una relación con Lucifer, ¿sí? Como su sirviente. Bien, una relación de amor. Lucifer, al estar tan cercano a Dios, estaba en una posición, lo define el principio divino, de monopolizar el amor de Dios. ¿Bien? Y él era el encargado de transmitir todo el amor de Dios al resto de la creación, al resto del mundo angélico. ¿Bien? Tenía una relación muy cercana de corazón. Pero, más adelante, después de la creación de los seres humanos, Dios sigue relacionándose de corazón a través de una relación de amor con Lucifer, pero Adán y Eva, que fueron creados como los hijos de Dios, Dios no puede evitar tener un amor muchísimo más grande por Adán y Eva, ¿sí? No es que Dios haya amado menos a Lucifer luego de que fueron creados Adán y Eva, ¿no? Sino que Dios sintió mucho más amor, ya que Él los creó como sus hijos, ¿sí? Si vemos desde la posición, Lucifer estaba creado como un sirviente, ¿bien? Y Adán y Eva tenían un valor o una posición de ser los hijos de Dios, ¿sí? Ser señores de toda la creación. Ellos estaban en posición de transmitir el amor de Dios a toda la creación, incluyendo al arcángel. ¿Qué ocurre cuando esto surge? Surge la comparación. Lucifer comienza a compararse con Adán y Eva, ¿sí? Y lo primero que surge del arcángel Lucifer son celos. Y es importante aclarar que los celos no son, hasta este momento, un sentimiento negativo, ¿no? El celo es ese deseo de querer recibir amor, ¿bien? Es ese, wow, mira todo lo lindo que ellos tienen, mira ese tipo de relación que tienen ahí con Dios, ¿bien? Hasta el momento no es nada malo. La cuestión es este punto de inflexión, este punto de quiebre que surge una vez que Lucifer siente envidia de Adán y Eva, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este punto Lucifer se desconecta de Dios, comienza a autocentralizarse y empieza a surgir en él este sentimiento de envidia con respecto a Adán y Eva. ¿Cuál es la diferencia entre los celos y la envidia? La envidia, o sea, los celos es, wow, todo esto lindo que tú tienes, esa relación que comparten ellos con Dios, pero esos son los celos. Pero la envidia es, bueno, ¿por qué tú tienes esto y yo no lo tengo? Si yo no lo tengo, tú tampoco debes tenerlo. Es como un sentimiento más de venganza, ¿sí? Incluso una sensación de destruir. Eso fue lo que fue surgiendo en Lucifer una vez que se autocentralizó, que se desconectó de Dios, donde surgió este punto de inflexión entre el bien y el mal. Y finalmente todo eso se desencadenó en una sensación, una gran sensación de parte del arcángel de sentir amor disminuido por parte de Dios. Bien, esto lo llevó a pensar, bueno, tanto trabajo que yo hice con Dios por tanto tiempo, ¿será que solamente me usó? ¿Sí? Se sintió menos valorado, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que una vez que Adán y Eva maduraran, crecieran, ellos eran los encargados, como habíamos dicho desde el principio, de transmitir el amor de Dios a toda la creación, ¿sí? Una vez que Adán y Eva crecieran, ellos iban a poder transmitir ese mismo amor que Dios tenía por ellos hacia el resto de la creación, incluyendo a Lucifer. Pero aún estaban en un periodo de crecimiento, por lo tanto no había pasado todavía, ¿sí? Entonces, posteriormente, ¿qué fue lo que ocurrió? Lucifer se autocentralizó y esto lo llevó a tener un deseo de venganza, ¿sí? Decidiendo destruir el plan y el ideal de Dios, ¿sí? Entonces, él, que tenía el rol de proteger, de cuidar a Adán y Eva, cuando no estaban inmaduros, fue en contra de los hijos de
Dios en búsqueda de destruir este ideal de Dios. Y se posicionó al mismo nivel que Dios como Satanás. Se convirtió en Satanás. ¿Bien? Y estableció una relación con Eva, ¿sí? Tentó a Eva con el objetivo de poder disfrutar de la misma posición que tenían los hijos de Dios, ¿sí? En la sociedad. Posteriormente Eva, luego de ser tentada por Lucifer, tienta a Adán. Y es como ocurre la caída. Entonces, conociendo la motivación, vamos a entender, bueno, ok, surgió todo esto en el arcángel, ¿sí? Y esto fue lo que lo impulsó, y él se convirtió en Satanás y fue en contra de los hijos de Dios. Pero, ¿cómo fue posible que esto ocurriera? ¿Sí? Es lo que vamos a estudiar a continuación. El proceso de la caída. Tenemos el mundo espiritual y el mundo físico. ¿Bien? Lucifer es un ser espiritual, ¿sí? Se encuentra en el mundo espiritual. Y Eva es un ser tanto espiritual como físico, porque según lo que vimos en los principios de la creación, los seres humanos tenemos espíritu y cuerpo físico. ¿Bien? Lucifer tienta a Eva, ¿sí? ¿Pero de qué forma la tienta? ¿Cómo sería esta tentación? Sería una tentación de tipo espiritual. ¿Bien? Para entender un poco más esto, vemos que incluso en la Biblia hay diferentes ejemplos en los cuales los ángeles son interpretados por los seres humanos como personas, ¿sí? Entonces, el relacionamiento con un ser humano que también tiene un ser espiritual no es muy diferente al relacionamiento aquí en el mundo físico, ¿bien? Entonces, es posible, es algo posible que Eva y el arcángel se relacionaban de esta forma, ¿sí? A nivel espiritual. Sin embargo, el que fuese posible no significa que estaba bien. ¿Por qué? Porque no fueron creados ellos para tener este tipo de relación. Esto fue un tipo de relación muy grave y fuera de los principios del amor de Dios. Porque hay que tener en cuenta que más allá de que fue posible, Eva era un ser humano y el arcángel era un ser angelical. Entonces, para que nos demos cuenta de lo grave de esta situación, es como decir que acá en este plano físico, un ser humano tenga una relación sexual con un animal. ¿Sí? Más allá de que es posible, no están creados con este propósito. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de Dios, a este nivel se degradó el amor. Desde el punto de vista de Dios, a este nivel fue la destrucción del valor del amor y de su ideal, de su plan, ¿sí? Entonces, Eva posteriormente contesta a Lucifer y entra en una relación sexual. Entonces, incluso también teniendo otra referencia bíblica de este tipo de relacionamiento entre los seres humanos y los ángeles, vamos a ver que en el Génesis del 19, del 1 al 8, está un relato que nos habla acerca de esto. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a pedirle a Santiago. Santiago, ¿estás allí? Sí, sí, sí. ¿Podrías leer este relato bíblico? Vale. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Y viendo a los Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedeis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la noche nos quedaremos esta noche. Mas el porfio con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete. Y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad,
los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta atrás, ¿sí? Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal mal. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciera. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieran a la sombra de mi tejado. Ok, muchas gracias, Santi. Entonces, según lo que vemos en este relato bíblico, en Sodoma, ¿sí? Los ángeles, luego de que fueron a esta ciudad, pasaron por la casa de Lot y él los recibió. ¿Bien? ¿Y qué fue lo que pasó con los habitantes de esta ciudad? Fueron en búsqueda de estos ángeles. El deseo sexual que tenían por estos ángeles era impresionante, ¿sí? Decía, sácalos para que los conozcamos. Y según los relatos de la Biblia, el conocer se relaciona directamente, o significa, el conocimiento, no solamente físico, ¿no? Bueno, te conozco, sino hace referencia al acto sexual. Bien. Hay muchas historias en las que, bueno, José y María estaban juntos y, bueno, aún María no conocía hombre. ¿Sí? Aquí mismo dice, tengo estas hijas que no han conocido varón. ¿Sí? Entonces ellos querían conocer estos ángeles, querían tener este tipo de relacionamiento sexual con estos ángeles. Entonces vemos que incluso dentro de diferentes relatos en la Biblia también hace referencia a este tipo de relacionamiento entre los ángeles y los seres humanos. ¿Sí? Solamente para aclarar este punto. ¿Sí? Entonces, Eva, una vez que tuvo este tipo de relacionamiento con el arcángel Lucifer, dio origen. De aquí surgió lo que se conoce como la caída espiritual. Ella heredó el mismo sentimiento de miedo y de culpa, y además pudo entender, ya que heredó la sabiduría del arcángel, pero no una sabiduría intelectual, sino la sabiduría para tener la capacidad de entender que el esposo preparado para ella no era Lucifer, sino Adán. Entonces, una vez que se vio llena de soledad y de miedo, Eva tienta a Adán y él responde a ella. ¿Sí? Y aquí es donde surge la caída física y espiritual. ¿Sí? Entonces, el que haya sido también de tipo espiritual hace que la caída se arraigue en el linaje de los seres humanos. ¿Sí? Afecta el linaje y es transmitida de generación en generación a lo largo de la historia. ¿Bien? Entonces, entendiendo cuál fue la motivación y cómo fue el proceso de la caída, vamos a explicar entonces por qué fue posible. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Bien? Para ello vamos a entender la fuerza del amor, la fuerza del principio y el mandamiento para la fe. ¿Bien? Entonces, debemos preguntarnos, ¿cómo fue posible que ocurriera la caída? Esto mismo lo planteamos desde el mismo punto de cómo Dios creó las cosas. ¿Bien? Específicamente nos lleva a comparar con relación a la fuerza del amor y la fuerza del principio. ¿Sí? Como habíamos visto en los principios de la creación, todas las cosas eran guiadas por la fuerza del principio, ¿sí? Por esta ley autónoma. Pero el mismo principio divino nos explica que cuando comparamos la fuerza del principio con respecto a la fuerza del amor, la fuerza del amor es mucho mayor. ¿Por qué? Por el valor que Dios le da. ¿Sí? Porque Dios no quería relacionarse con los seres humanos solamente a través de la fuerza del principio. Porque si no, la relación que nosotros tendríamos con Dios sería una relación entre un dueño y unos robots, prácticamente. Seríamos los seres humanos, personas con un chip, que seguiríamos el principio y no podríamos responder de forma específica, ¿no? Seríamos todos iguales, siguiendo el principio, y así responderíamos a Dios. Dios quería relacionarse con el ser humano a través de una relación de amor. Por eso es que le da el máximo valor a la fuerza del amor. Entonces, ahora que sabemos que la fuerza del amor es más fuerte que la fuerza del principio, ya que Dios no quería relacionarse de esta forma con los seres humanos, ¿sí? Como si fuesen robots,
Esto da la posibilidad de que si surge una fuerza del amor en contra de los principios y las leyes de Dios, puede ocurrir la caída. ¿Sí? Entonces, si existe una fuerza del amor fuera del principio que vaya, ¿sí? que intente desviar a Adán y Eva del principio, puede que los termine alejando de Dios, ¿sí? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Surgió una fuerza del amor fuera del principio, los alejó de Dios y los llevó a la caída. ¿Bien? Entonces, bueno, uno se pregunta, pero mientras que esto ocurría, Dios no hizo nada, ¿sí? En realidad sí. ¿Qué fue lo que pasó? Dios le dio el mandamiento a Adán y Eva, ¿sí? Le dijo que no comieran del fruto. ¿Y cuál era el objetivo de este mandamiento? Era poder evitar que surgiera una acción de dar y recibir con el arcángel o que surgiera una fuerza del amor fuera del principio que desviara a Adán y Eva de su camino original durante su periodo de crecimiento. Si bien la fuerza del principio más el mandamiento no era mayor que la fuerza del amor, el mandamiento fue dado a los seres humanos con el objetivo de que no surgiera una fuerza del amor que los desviara del camino, ¿sí? Que los desviara del amor de Dios. Entonces, ahora vamos a comprender, bueno, este mandamiento de no comer, ¿por cuánto tiempo era necesario? ¿Sí? Vamos a entender que Adán y Eva debían pasar por la etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento para alcanzar la madurez. Bien. Y durante este periodo debían seguir el mandamiento de no comer. Pero, como vimos en los principios de la creación, Dios creó a los seres humanos para que pudieran alcanzar las 3 grandes bendiciones. ¿Sí? Y en algún punto ellos podrían tener la libertad, luego de pasar por las etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento, para poder comer. Pero ¿cuándo tendrían esta libertad para poder comer? Una vez que hayan alcanzado la madurez. ¿Bien? Una vez que Adán y Eva, perfectos, entraran en una relación con Dios, podrían formar una familia y dar hijos de bondad. Podrían tener un matrimonio bendecido por Dios y podrían también gozar del sexo absoluto con la libertad para comer centrada en la madurez. ¿Bien? Este mandamiento solo era necesario durante el periodo de crecimiento, mientras que Adán y Eva estaban inmaduros, mientras que estaban estableciendo, desarrollando su relación con Dios de corazón. ¿Sí? Debido a que esto no ocurrió, los seres humanos no pudimos nunca disfrutar de este amor centrado en Dios. No lo conocimos, sino que conocimos un amor denigrado. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esto no es algo que simplemente es cuestión de Adán y Eva, ¿no? Que este periodo en el cual nosotros debemos estar centrados en nuestra relación con Dios y seguir el mandamiento, prepararnos de la mejor forma, es también para cada uno de nosotros. Porque si vemos, es algo que se ha estado repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Si no hemos estado preparados correctamente para poder hacer uso del amor. Y debido a que no hemos estado preparados correctamente para hacer uso del amor, es que hay tanto sufrimiento, mucho más relacionado con esto. ¿Bien? Porque debemos madurar, debemos crecer, debemos enfocarnos en desarrollar esa relación con Dios. Ahora, más en este tiempo en el que estamos conociendo el principio divino, ahora que tenemos el entendimiento, que sabemos el significado de las cosas y más que todo el mandamiento, es un periodo para enfocarnos en crecer, ¿sí? En encarnar esas características de Dios, en comprender más a Dios, en madurar y que en el punto justo podamos estar preparados para unirnos con esa persona y alcanzar esa libertad de poder comer. Ese matrimonio esté bendecido en Dios, esa familia donde Dios sea el centro, que pueda también gozar de un sexo absoluto y que dé como resultado hijos de bondad. Entonces, esto hay que bajarlo del pizarrón, ¿sí? Esto es también para nosotros. Y es algo en lo cual se ha venido fallando a lo largo de la historia. Bien. Entonces, ahora comprendiendo esto, vamos a ver la sección
4, que nos habla acerca de los resultados de la caída humana. Una vez que Adán, Eva y el arcángel desarrollaron esta relación, ¿sí? Surgieron 4 aspectos dentro de la personalidad de los seres humanos, ¿sí? El primero de estos es el no tomar el punto de vista de Dios, o el egoísmo. ¿Dónde ocurrió esto? En el punto en el que Lucifer se desconectó de Dios, se autocentralizó y no pudo ver a Adán y Eva como Dios los veía, ¿sí? Y es lo mismo que nosotros estamos viviendo hoy día. Nosotros por lo general no vemos las situaciones o las personas que nos rodean como Dios las ve. Las vemos más que todo centradas en nuestro egoísmo, estamos buscando nuestro beneficio propio, e incluso no nos importa llevarnos por delante a quien sea en búsqueda de alcanzar nuestros objetivos, ¿cierto? Eso es una de las características que nosotros hemos ido heredando como resultado del inicio del mal arraigado en la historia de la humanidad. El segundo punto de la naturaleza caída, este comportamiento natural que ahora está dentro de los seres humanos debido a la caída, es abandonar la posición o la irresponsabilidad. Lucifer abandonó su posición, abandonó su responsabilidad de servir y cuidar a los hijos de Dios y se ubicó sobre ellos a nivel de Dios con la búsqueda de poder gozar de la misma posición que los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, vemos también esto muy frecuente, muy innato dentro de cada uno de nosotros. Abandonamos nuestra posición y somos personas irresponsables. Desde cosas muy sencillas como, bueno, no cumplir con responsabilidades de empleo, no prepararnos bien para los exámenes, bueno, y veo cómo resuelvo, hasta cosas muy grandes como no tomar responsabilidad por un hijo, ¿sí? Lo vemos hoy día. Somos seres irresponsables y este es el resultado de la caída, por eso tenemos esta característica. El tercero de los puntos es invertir el dominio o la arrogancia. Cuando Lucifer se convirtió en Satanás y se sobrepuso a los hijos de Dios, buscando ser quien los dominara, se invirtió el dominio, ¿sí? Surgió la arrogancia. Nosotros también tenemos esta característica muy arraigada dentro de nosotros, somos personas arrogantes. Esto también lo podemos ver en un ejemplo en los hijos adolescentes con respecto a los padres, ¿sí? Vemos que se sienten incomprendidos, que sienten que tienen más razón que sus padres, que saben más que los padres, y tendemos a ser arrogantes. También estando en un empleo. Por lo general sentimos, bueno, yo sé más que mi jefe, él no sabe lo que yo pienso, ¿no? Entonces, quisiéramos invertirle el dominio, y eso es motivo de nuestra arrogancia, de lo que está dentro de nosotros. Y el cuarto de los puntos es la multiplicación del mal o la corrupción. Esto surge una vez que Satanás tienta a Eva y Eva hace lo mismo con Adán, ¿sí? Multiplica el mal. Esto también nosotros lo hacemos hoy día. Nosotros vemos que existe muchísima corrupción dentro de los trabajos, dentro de los bancos, incluso dentro de la política, de los gobiernos. Hay tanta corrupción y está dentro de cada uno de nosotros en diferentes niveles, pero está, ¿sí? Entonces estos 4 puntos, no tomar el punto de vista de Dios, abandonar la posición, invertir el dominio, multiplicar el mal, ser egoístas, irresponsables, arrogantes y corruptos, son los resultados, el primero de los resultados de la caída humana, ¿sí? Es la naturaleza caída, ese comportamiento innato que está dentro de cada uno de nosotros debido a la caída. Entonces, vamos a ver ahora un concepto que conocemos un poco más que naturaleza caída, que es el pecado, ¿sí? Que es otro de los resultados de la caída humana. ¿Qué es el pecado? El pecado surge una vez que los seres humanos y Satanás establecen una base recíproca, ¿sí? Y el pecado es la violación de la ley celestial y surge de esta relación de dar y recibir con Satanás, ¿sí? El pecado tiene una clasificación, hay diferentes tipos de pecado y el principio divino los ejemplifica a través de un árbol. El primero de los tipos de pecado es el pecado individual.
que pertenece a las hojas del árbol, ¿sí? El pecado individual es todo ese tipo de pecados que nosotros hacemos de forma individual, robar, mentir, abusar de otros, eso es un pecado individual. Son todas esas acciones malas que yo hago solo, ¿sí? Posteriormente está el pecado colectivo, que se corresponde a las ramas de un árbol. El pecado colectivo es ese pecado del cual yo realizo en conjunto, incluso con el objetivo de poder sentir menos culpa, ¿sí? Por ejemplo, la crucifixión de Jesús fue un pecado colectivo, ¿sí? La crucifixión de Jesús, el que le clavó las manos en la cruz, no fue el único culpable de ese pecado, ¿no? Como bien sabemos, el pueblo de Israel fue el que crucificó a Jesús. Eso fue un pecado colectivo, ¿sí? De la misma forma, hoy día, un ejemplo sería el bullying, ¿sí? Está el chico que molesta en clase a otro chico y se siente apoyado por un grupo. Por lo tanto, se siente menos culpable. Si este chico quisiera bullying, no tuviera nadie que lo apoyara, seguramente, sino que por el contrario, los chicos que defendieran al que estaba siendo molestado, seguramente no lo harían. Entonces, vemos dos ejemplos de pecado colectivo. El pecado que se comete entre varios. Tenemos también el pecado hereditario. El pecado hereditario es el pecado, son todas esas situaciones, todos esos problemas no resueltos por nuestros antepasados, en los cuales ellos buscan resolver a través de los descendientes que se encuentran en este plano físico en su vida, ¿sí? De una u otra forma ellos lo tienen que resolver y lo hacen a través de sus descendientes. Por ejemplo, si dentro de toda mi historia familiar yo tengo una larga cadena de alcoholismo, voy a manifestar esta característica, ¿sí? Voy a tener tendencia al alcoholismo. Y esto es consecuencia de algo que yo vengo heredando, de un pecado heredado, ¿sí? Y finalmente, como raíz, tenemos el pecado original. El pecado original es la base para todos los pecados anteriores, es la raíz, ¿sí? Y a diferencia de los pecados anteriores, el pecado original no puede ser eliminado por el ser humano por sí mismo, ¿sí? Si bien más adelante vamos a ir conociendo cómo puede ser eliminado el pecado individual, el colectivo y el hereditario, a través de condiciones que realiza el ser humano, el pecado original no puede ser eliminado por el ser humano por sí solo. Porque si el pecado original surgió de seres humanos sin naturaleza caída, sin pecado original, ¿bien? Y se fue transmitiendo de generación en generación a lo largo de la historia de la humanidad, es un poco iluso pensar que nosotros con naturaleza caída, con toda una carga de pecados, podemos eliminarlos por nosotros mismos. Esto sería como desvalorizar o quitarle la importancia a lo que ocurrió en el acto de la caída, ¿sí? Restarle gravedad a la caída. ¿Bien? Y como último de los resultados que tenemos acerca de la caída, vemos que se estableció la soberanía del mal. En lugar de establecerse aquello que habíamos visto en los principios de la creación, en el cual Dios como centro pudiera tener una relación con un hombre ideal y una mujer ideal que establecieran una familia y que dieran como resultado hijos de bondad, esto no se estableció. ¿Por qué? Porque el que se ubicó como centro de este relacionamiento fue Satanás, ¿sí? Entonces un marido caído y una esposa caída establecieron un relacionamiento recíproco con Satanás como centro. Y en lugar de dar hijos de bondad como resultado, surgieron hijos de maldad. Y esto tiene como núcleo de este relacionamiento con Satanás el pecado original. De aquí es donde surge el pecado original. Incluso Jesús en Juan 8:44 menciona: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿sí? Debido a este tipo de relacionamiento entre Adán y Eva y Satanás, toda la humanidad toma a Satanás como su padre, ¿sí? Y transmite de generación en generación toda esta carga, toda esta raíz, ¿sí? A través del pecado original, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede hacer la humanidad para eliminar este pecado original? Necesita una nueva raíz, ¿sí? Como habíamos dicho anteriormente, el pecado original no puede ser eliminado por sí solos, por los seres humanos. Necesitamos una nueva raíz, aquel ser que no tenga pecado original, que pueda venir a enseñarnos, a educarnos y a injertarnos en una nueva raíz. ¿Bien? ¿Y quién es ese? El Mesías. El Mesías es ese ser sin pecado original que viene
a salvar a la humanidad. Entonces, entendiendo cómo ocurrió todo el proceso de la caída, qué significó verdaderamente, cuál fue la motivación, el proceso, incluso cuáles fueron los resultados, lo que nosotros estamos viviendo hoy día, sabiendo que estamos en un estado de sufrimiento y de ignorancia, sin duda alguna, es más que necesario encontrarnos con esta nueva raíz, con este nuevo Mesías, para poder hacer un verdadero nuevo comienzo. Entonces, en la siguiente conferencia vamos a conocer más acerca de esta nueva raíz, acerca del Mesías, en el día de hoy en este seminario. Muchas gracias.